Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos. Es un gozo poder estar nuevamente contemplando la palabra del Señor y buscando la guía del Señor para nuestra vida. Quisiera compartir con ustedes un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 6, los versículos del 19 al 21 y el versículo 24. Dice así la palabra del Señor: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es un texto muy importante, hacernos tesoros en el cielo. ¿Podemos darnos cuenta dónde está nuestro corazón? Tal vez podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo más importante para nuestra vida? ¿A qué le prestamos mayor atención y mayor dedicación en nuestra vida? Las respuestas a estos interrogantes mostrarán en realidad dónde está nuestro tesoro. Qué importante poder reflexionar entonces sobre estas preguntas y sobre este tema. El tema de las riquezas ha dado lugar a mucha confusión. Para algunos han interpretado que las enseñanzas de Jesús de alguna manera es como si estuvieran en contra de la prosperidad o en contra de la abundancia y en realidad no es así. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere prosperarnos. Dios es un Dios de abundancia, Dios es un Dios de bendición. Para esto podemos leer algunos textos que muestran realmente esto en Dios. En la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Juan: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de prosperidad y aún en la salud, así como su alma, habiendo conocido al Señor, estaba prosperada. Si vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 13, dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. El hacer la voluntad de Dios realmente trae prosperidad a nuestra vida. El último texto que quiero compartir para mostrar esto es en Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Es muy claro lo que dice aquí. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esta palabra era para Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo que el Señor en realidad no aprueba es que confiemos en las riquezas en vez de confiar en Él. Y aquí hay una gran diferencia. La prosperidad vendrá como el resultado de la obediencia a la voluntad de Dios y será una bendición de Dios para nuestra vida. Lo malo es que la riqueza se ha convertido en un Dios para muchísimas personas. En Mateo 6:24 están las palabras de Jesús, que dijo lo siguiente: Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se traduce como riquezas es mamón.
Este término aparece en la Biblia solamente aquí en Mateo capítulo 6, versículo 24, y también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Y la transliteración del arameo, mamona, que significa riquezas, personifica a un poder demoníaco al cual se somete el hombre codicioso. Qué importante esta reflexión. Cristo ve en esta figura una ambición egocéntrica que domina el corazón del hombre y que en consecuencia, evidentemente, lo aleja de la presencia de Dios. Cuando un hombre posee algo, en realidad ese algo lo posee a él. El dinero puede ser un simple instrumento, algo necesario para la vida, pero el mal está en el amor al dinero, en realmente poner nuestro afecto en el dinero. La pregunta con respecto al dinero es, ¿dónde está vuestro corazón? Cuando la riqueza se convierte en lo más importante para nuestra vida, entonces, en vez de servir a Dios, vamos a servir a Mamón, que es en realidad el espíritu de avaricia, el espíritu de tener cada día más. Proverbios 23, 4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Leamos lo que Pablo dice al respecto. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 11, fíjense lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este tema. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Esto lo sabemos siempre. Nada nos podemos llevar, absolutamente. Así como hemos venido, así nos vamos. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se turbaron y torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Qué importante lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Qué importante que podamos tomar el consejo de la palabra del Señor en este sentido. El dinero en realidad es de uso común, pero Pablo nos exhorta a no caer en la trampa del amor al dinero. Ahí está el gran problema. Cuando el dinero es un ídolo en nuestra vida, cuando realmente hacemos del dinero un Dios, se convierte en una atracción que lleva a codiciar realmente todo aquello que nos rodea, parece que lo necesitamos. Entonces dedicamos nuestra vida a la búsqueda de las riquezas y a veces hasta a cualquier costo. Y es una realidad, es algo que realmente sucede. La codicia y la avaricia se definen como el deseo excesivo de poseer muchos bienes y riquezas para atesorarlas. Es el amor al dinero y el deseo insaciable de tener más y de amontonar más. Porque no solamente está el deseo de tener más, sino en la avaricia está también el deseo de amontonar, de atesorar todo lo que podemos. Proverbios capítulo 28, versículo 22 dice, el hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Cuando uno se afana por enriquecerse, en realidad no es para bendición. Muchos sacrifican principios, los valores de su vida, morales, para poder obtener ganancia o riqueza. Y esta riqueza estarán acompañadas de gran tristeza. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La Biblia nos revela que Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos. Y lo quiere hacer no solamente en lo material, sino también
en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando Dios nos habla de prosperidad, no solamente estamos hablando del dinero o de las posesiones, sino también de todos los aspectos de nuestra vida, porque de Él procede toda bendición a nuestra vida. Y esto es algo importante, que podamos saber que Dios nos quiere prosperar en todo, en lo familiar, en lo social, emocional, en lo físico, pero por sobre todas las cosas podemos decir que en lo espiritual. Esa bendición y esa prosperidad espiritual es la que nos permite disfrutar la verdadera bendición de Dios. El apóstol Juan dice en su tercera carta, versículo 2, amado, ruego que seas prosperado en todas las cosas, en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Qué importante, ¿no? La prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. La bendición que el Señor nos da no es para acumularla. En realidad lo que el Señor nos da es para poder saber administrarlo bien y especialmente que lo podamos compartir, que podamos compartirlo con aquellos que nos rodean. El apóstol Pablo nos enseña el uso correcto de las riquezas. En 1 Timoteo capítulo 6, los versículos del 17 al 19, dice lo siguiente, se lo dice como consejo a su discípulo e hijo en la fe, a Timoteo, y les dice así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Qué hermoso. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Qué hermoso este consejo que da aquí el apóstol Pablo, ¿no? Cuando habla de las riquezas que son inciertas, y es tan cierto esto. Amén. El dinero que hoy está y mañana puede no estar. Las posesiones que hoy están y mañana puede que no estén. Pero qué diferente es con la riqueza que Dios nos da. Porque tenemos la seguridad de que siempre las tendremos y las podremos, como dice el texto que hemos leído, las podremos disfrutar. El Señor nos dice que pongamos nuestro corazón en las cosas eternas, en aquellas cosas que perduran. Lo material es temporal, es efímero, se marchita, se envejece, desaparece. Además, las riquezas materiales están expuestas a la corrupción y al saqueo, como dice la palabra. Bueno, vivimos en un tiempo que podemos atestiguar bien de esto. Entonces, esto es una verdad. El versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué le parece? La Biblia habla de todas las cosas, ¿no? Y parece que fuera el mensaje para las cosas que estamos viviendo hoy en día. Los tesoros celestiales son incorruptibles y nadie los puede tocar, están reservados para nosotros en la presencia de Dios. Entonces concluimos. El Salmo 62, versículo 10 dice, como consejo, si se acumulan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Si de alguna manera Dios te bendice y te prospera, no pongas el corazón en eso. Siempre decimos a los hermanos que vengan a buscar no la bendición de Dios, sino al Dios de la bendición. Amén. Porque las bendiciones o la prosperidad o lo que podamos recibir puede venir o puede irse. Pero si tenemos al Dios de la bendición, siempre estaremos disfrutando de lo que Él tiene para nosotros. Podemos entender que esto realmente es importante, porque donde está vuestro tesoro, dice el Señor, allí estará también vuestro corazón. Finalmente quiero terminar con una pregunta. ¿Cómo entonces debemos hacer tesoro o tesoros en el cielo? Yo para esto quisiera leer un pasaje donde Jesús dice unas palabras que son tan importantes para tener en cuenta. Hay un texto en los Evangelios que muestra en realidad la respuesta a esta pregunta. Mateo 25, versículos del 34 en adelante. Miren lo que dice el Señor.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Qué hermoso, ¿no? Y si nos preguntamos cómo hacemos tesoros en el cielo, y podemos realmente hacer lo que dice justamente este pasaje. Cada vez que podemos hacer algo, cada vez que podemos brindar una ayuda, cada vez que podemos realmente compartir el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones y hacer muchas de las cosas que están mencionadas en este pasaje, sinceramente tenemos que creer y entender que estamos haciendo tesoros en el cielo. Porque no lo estamos haciendo solamente para las personas. El Señor dice que lo estamos haciendo para Él. Y esto es lo que nos asegura que realmente el Señor nos va a recibir y nos va a premiar y a galardonar allí en los cielos. Queremos hacer tesoros en los cielos, que podamos administrar y que podamos ser generosos con lo que Dios nos ha dado. Que podamos realmente saber que, como dice la palabra, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y que cuando estamos dispuestos generosamente y con corazón abierto a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, seguramente la bendición de Dios va a ser grande para nuestra vida. Y no solamente aquí en la tierra, sino que seguramente cuando estemos allí en el cielo habremos atesorado maravillosas riquezas y tesoros que el Señor nos hará compartir allí en su presencia. Que el Señor nos ayude, que la gracia de Dios pueda estar obrando en nuestras vidas y que podamos comprender qué es lo que quiere decir el Señor cuando nos dice que no hagamos tesoro en la tierra. No pongamos el corazón en las cosas terrenales, sino que valoremos aquellas cosas que realmente pueden tener un valor eterno. Que el Señor nos ayude a poder comprender este mensaje y lo podamos poner por obra, porque seguramente nos estaremos enriqueciendo espiritualmente y una riqueza que será para toda la eternidad. Vamos a hacer una oración, todos unidos vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú nos permites disfrutar meditando en tu palabra. Pedimos que nos ayudes, Señor, para poder hacer tesoros en el cielo. Con esta bendición que tú nos das, Señor, porque todo lo recibimos de tu mano. Y, Señor, pedimos que nos des sabiduría para poder administrarlo y ser generosos, con corazón abierto, Señor, para poder dar de gracia lo que de gracia tú nos das. Y de esta manera, Señor, atesorar o hacer tesoros en los cielos, que allí, Señor, nadie los puede tocar y tú los tienes reservados para nosotros cuando estemos en tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a mis amigos que están escuchando tu palabra y que tu gracia pueda estar obrando en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno ricamente.